Esta historia comienza con Patrick Jane llegando a la sede del FBI con la intención de hablar directamente con Lisbon sobre el caso de Red John, un asunto que lo consume desde que su esposa e hija fueron asesinadas el año anterior. La sorpresa de Lisbon es evidente, ya que la policía había perdido completamente el rastro de Jane durante los últimos 6 meses, y su repentina aparición reabre no solo el caso, sino también tensiones internas. El FBI había tomado el control de la investigación en mayo, quitándosela al Departamento de Sacramento, y desde entonces el caso parecía haberse estancado en un punto muerto. Mientras Lisbon intenta procesar la presencia de Jane, recibe un aviso urgente: han encontrado un cuerpo. Sin perder el tiempo, le pide a Rigsby que vaya a la escena para inspeccionarla, mientras ella se queda unos minutos más con Jane. Él, inquieto y directo como siempre, comienza a preguntarle sobre los avances en la investigación de Red John, buscando cualquier pista, cualquier detalle que pueda acercarlo a la verdad. Sin embargo, Lisbon se mantiene firme y reservada, negándose a compartir información sensible y sugiriendo que vuelva más tarde. Jane, con su habitual insistencia disfrazada de calma, le pregunta si en 3 horas podría recibirlo. Ella acepta, aunque sin demasiado entusiasmo, y ordena a uno de los agentes, Steve Hannigan, que lo acompañe hacia la salida. En el camino hacia el ascensor, Hannigan adopta un tono condescendiente, asegurándole a Jane que ha visto a muchos hombres como él, consumidos por el deseo de venganza tras perder a sus familiares. Con un gesto casi paternal, le da una palmada en el hombro y le aconseja que se aleje, que rehaga su vida, que forme una nueva familia. Pero ese gesto, lejos de calmarlo, despierta en Jane una reacción fría y calculada. Lo provoca con sutileza, lo suficiente para que Hannigan pierda el control y termine golpeándolo. Jane, lejos de victimizarse, simplemente afirma que se lo merecía, dejando claro que todo había sido intencional. Lisbon interviene de inmediato y lo lleva dentro de la oficina, donde le consiguen hielo para su nariz. Poco después, Virgil Minelli aparece y conversa con Jane, quien vuelve a insistir sobre el caso de Red John. Minelli le promete acceso a los archivos, aunque advierte que llevará tiempo reunirlos. Mientras tanto, le ofrece una alternativa: acompañar a Lisbon a la escena del crimen recién descubierto, lo que le permitiría mantenerse ocupado y de paso obtener algunas respuestas. Cuando llegan al lugar, Jane se reencuentra con Cho, quien ya está trabajando en la escena. La víctima es identificada como Winston Dellinger, un hombre que recibió 3 disparos, con una hora estimada de muerte cercana a la medianoche. El ambiente está cargado no solo por la gravedad del caso, sino también por la tensión entre los miembros del equipo y la presencia incómoda de Jane. Cuando éste pregunta qué sigue ahora, Hannigan aprovecha para acercarlo al cuerpo, obligándolo prácticamente a observarlo de cerca. Ambos se agachan, y mientras Jane intenta mantener la compostura, Hannigan describe con crudeza otros casos: cuerpos en descomposición, infestados de larvas con olores insoportables. La reacción de Jane es inmediata, se incorpora y se aleja, visiblemente afectado, mientras Hannigan sonríe disfrutando de ese momento. Sin embargo, Jane recupera rápidamente el control, y cuando el equipo empieza a considerar retirarse, lanza una observación clave: deben encontrar a la mujer con la que Dellinger estuvo esa noche. Hannigan se burla, llamándolo psíquico, pero Jane responde con irritación, dejando claro que no cree en esas cosas. Explica su deducción basándose en detalles concretos, como el olor a menta, el exceso de colonia, el alcohol y el hecho de que el coche de Dellinger reflejaba el estilo de vida de un soltero. Mientras tanto, Cho confirma que la víctima había cenado la noche anterior, por lo que se dirige al restaurante para investigar un poco más. En paralelo, Lisbon decide visitar la casa del papá de la víctima, un juez con una reputación considerable. Jane la acompaña, pese a que ella preferiría mantenerlo al margen. La situación es delicada. La esposa del juez está devastada, por lo que él accede a hablar afuera. El juez sospecha que la muerte de su hijo podría ser un acto de venganza, ya que su trabajo lo ha llevado a encarcelar a muchas personas que podrían guardarle rencor. En medio de la conversación, Jane interviene sin filtros y afirma que Dellinger era alcohólico, lo que incomoda profundamente al juez y tensa aún más la situación.
Al alejarse de la casa, Lisbon le advierte a Jane que ese tipo de comentarios podría traerle serios problemas, especialmente si el juez decide tomarlo como una falta de respeto. En ese momento recibe una llamada de Cho, quien confirma la hipótesis de Jane. Dellinger estaba en una cita. La mujer se llama Kelly Burbage y ha accedido a presentarse al día siguiente. Lisbon, resignada, le indica a Jane que se arregle y regrese al día siguiente para revisar los archivos prometidos. Así, el caso comienza a tomar forma, con múltiples hilos entrelazándose lentamente, mientras la presencia de Jane altera el equilibrio del equipo y anticipa que nada volverá a ser sencillo dentro del CBI. A la mañana siguiente, Patrick Jane ya está en la oficina del CBI, completamente cambiado respecto al día anterior. Viste un traje impecable y toma té con una calma casi provocadora, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su presencia sorprende tanto a Cho como a Risby, que no esperaban verlo tan integrado ni tan pronto. Sin embargo, el trabajo no se detiene, y Cho se dirige a interrogar a Kelly Burbage, la mujer que había salido con la víctima la noche anterior. Durante el interrogatorio, Kelly explica que trabajaba en el bar que Dellinger frecuentaba con regularidad y que aceptó salir con él más por costumbre que por interés real. Relata que Dellinger comenzó a beber antes incluso de que le sirvieran la cena, lo que le incomodó hasta el punto de decidir marcharse antes de que la noche avanzara más. La noticia de su muerte le impacta genuinamente, pero en medio de la conversación recuerda un detalle importante. Su exnovio, Emmett Cox, la había llamado esa misma noche y, movido por los celos, incluso la siguió hasta su cita. Según cuenta, Cox despreció abiertamente a Dellinger, calificándolo como un perdedor y sugiriendo que ella merecía algo mejor. Mientras tanto, Lisbon mantiene una conversación con Jane, intentando disuadirlo de revisar los archivos del caso de Red John, consciente de lo peligroso que puede ser para él volver a obsesionarse. Pero Jane, con su habitual mezcla de obstinación y encanto, le recuerda que cuenta con la autorización de Minelli, lo que termina dejando a Lisbon sin demasiadas opciones. A regañadientes accede a que le envíen los archivos, aunque no puede evitar mostrarse preocupada por las consecuencias. El siguiente paso en la investigación lleva al equipo a interrogar a Emmett Cox. Él admite haber seguido a Dellinger, pero asegura que perdió su rastro cuando este comenzó a conducir de manera imprudente y a mucha velocidad. Según su versión, decidió regresar a su casa en lugar de continuar con aquella persecución. Steve Hannigan, aún con cierta animosidad acumulada, sugiere presionarlo más, convencido de que oculta algo. Pero Lisbon, guiándose por su instinto, considera que Cox está diciendo la verdad y decide no insistir más por ese lado. Paralelamente, la investigación empieza a abrir otras líneas. Risby descubre que las personas que habían amenazado al juez no pudieron haber cometido el crimen, lo que descarta la teoría inicial de una venganza directa contra él. Además, el arma utilizada en el asesinato resulta tener un pasado. Había sido empleada en un robo a mano armada 12 años atrás, lo que introduce una conexión inesperada con otro caso. Por su parte, Cho encuentra información relevante sobre el pasado de Dellinger. Había estado involucrado en un accidente automovilístico en el que murió una mujer llamada Mia. En aquel momento, Dellinger conducía bajo los efectos del alcohol, pero los cargos se redujeron a una infracción menor por conducir ebrio, lo que evitó consecuencias más graves. El esposo de la víctima, Christian Dos Santos, había reaccionado con furia ante esa decisión y llegó a amenazar a Dellinger. El detective principal en ese caso había sido Nathaniel Kim. Siguiendo esa pista, Cho se reúne con Kim, quien explica que la evidencia clave nunca fue concluyente. La sangre encontrada en el coche de Dellinger no pertenecía a Mia, lo que debilitó el caso hasta hacerlo insostenible. Esa declaración deja entrever posibles irregularidades, aunque nada concreto todavía. Al mismo tiempo, Lisbon decide hablar directamente con Christian Dos Santos y con la mamá de Mia, buscando así entender mejor el contexto emocional detrás de aquel antiguo caso. Dos Santos reconoce que amenazó a Dellinger, pero admite que no debería haberlo hecho, mostrando cierto arrepentimiento. Sin embargo, la mamá de Mia mantiene una postura muy distinta.
Para ella, la justicia nunca se cumplió y cree que su yerno se quedó corto, que Dellinger merecía un castigo mucho mayor por lo que hizo. De regreso en la sede del FBI, el equipo se encuentra en un punto muerto, con múltiples sospechosos y ninguna certeza clara. En medio de esa confusión, Jane finalmente recibe los archivos del caso de Red John, un momento que marca un punto de inflexión personal para él. Está a punto de sumergirse en ellos cuando Lisbon lo interrumpe, pidiéndole ayuda en algo completamente distinto. Le explica que han reunido en una sala a varios sospechosos relacionados con el caso Dellinger y que necesita que identifique quién está mintiendo. Jane, fiel a su estilo, insiste en que no es psíquico y que no posee ningún don sobrenatural, sino que es simplemente un fraude que sabe observar a las personas. Lisbon, lejos de contradecirlo, le dice que precisamente por eso confía en él, porque su verdadera habilidad radica en leer a la gente mejor que nadie. Con cierta resignación, Jane acepta y entra en la sala donde lo esperan todos los sospechosos. El ambiente se vuelve tenso cuando comienza a interactuar con ellos. Sin rodeos, lanza una pregunta directa sobre quién mató a Dellinger, lo que provoca indignación inmediata. Lisbon intenta retomar el control de la situación, indicando que Cho y Rigsby continuarán con los interrogatorios, pero cambia de idea cuando Jane afirma que está en un 70% seguro de haber encontrado al asesino. Esa seguridad, aunque incompleta, es suficiente para que le den margen de acción. Lo que sigue no es un interrogatorio convencional, sino una demostración del peculiar método de Jane. Sin disponer de cartas de tarot, improvisa utilizando tarjetas en blanco sobre las que dibuja símbolos. Les pide a los presentes que se concentren en sus peores pesadillas mientras mezcla y dispone las cartas sobre la mesa, sugiriendo que su subconsciente los llevará a elegir la correcta. A medida que avanza, comienza a describir los miedos más profundos de cada uno, vinculándolos con las cartas elegidas, en una mezcla de observación psicológica y manipulación sutil. Poco a poco va estrechando el círculo hasta que una figura emerge con claridad: Nathaniel Kim. Aunque Kim intenta mantenerse en silencio, la presión emocional que Jane ejerce sobre él termina quebrándolo. No necesita una confesión inmediata. Le basta con empujarlo lo suficiente para que su reacción lo delate ante todos. Tras la revelación en la sala, Nathaniel Kim es llevado a la sala de interrogatorios, donde finalmente la presión acumulada comienza a desmoronar su aparente calma. Frente a Cho, Kim deja de resistirse y empieza a reconstruir lo ocurrido, no como un estallido repentino de violencia, sino como el resultado de una cadena de decisiones equivocadas que se fueron acumulando con el tiempo. Explica que, además de su trabajo como policía, era socio silencioso en un bar, un negocio en el que había invertido todo lo que tenía. En determinado momento, el local se vio envuelto en una pelea que derivó en una demanda legal, poniendo en riesgo no solo el negocio, sino también su estabilidad económica y su futuro. Fue en ese contexto cuando le asignaron el caso de Winston Dellinger, y al revisar las pruebas entendió rápidamente que el hombre era culpable de la muerte de Mia. Sin embargo, en lugar de seguir el camino legal, decidió aprovechar la situación en su beneficio. Se acercó al juez, el papá de Dellinger, y le propuso un trato. Él se encargaría de ocultar la evidencia que incriminaba a su hijo, debilitando el caso hasta hacerlo caer. Y a cambio, el juez fallaría a favor de su bar en la demanda que amenazaba con arruinarlo. El acuerdo se concretó, sellando así una corrupción que permanecería enterrada durante años. Pero el pasado, como suele ocurrir, terminó regresando. La noche anterior al asesinato, Kim recibió una llamada de Dellinger, completamente borracho y alterado, convencido de que había atropellado a alguien de nuevo. En ese momento, Kim intentó que asumiera la responsabilidad por sus actos, quizá impulsado por una culpa tardía o por el temor de que todo saliera a la luz. Sin embargo, Dellinger reaccionó de la peor manera posible. Lo amenazó con revelar el acuerdo que habían hecho si no lo ayudaba otra vez más. Esa amenaza fue el punto de quiebre. Kim salió de su casa y se reunió con él en el lugar donde supuestamente se encontraba el cuerpo, pero al llegar descubrió que no había ninguna víctima humana, solo el cadáver de un ciervo atropellado.
En ese instante, comprendió que tenía frente a sí una oportunidad única para liberarse del chantaje y de todo lo que representaba Dellinger. Sin dudar demasiado, sacó su arma y le disparó, matándolo en el acto. Lo que había comenzado como un intento de encubrir un crimen terminó convirtiéndose en otro asesinato, esta vez deliberado. Cuando Cho le revela que el supuesto cuerpo nunca fue humano, sino el de un animal, el peso de lo ocurrido termina de caer sobre él, cerrando el círculo de su confesión. Con el caso resuelto, el equipo regresa a la rutina, aunque ya nada es exactamente igual. Lisbon reúne a Cho y a Risby para informarle de una decisión importante. Patrick Jane ha sido oficialmente incorporado al departamento. La idea proviene de Minnelli, quien lo considera un activo valioso, incluso un héroe en potencia por su capacidad para resolver casos muy complejos. Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Steve Hannigan ha solicitado su traslado a otra unidad, incapaz o poco dispuesto a trabajar junto a alguien como Patrick Jane, cuya presencia desafía constantemente las normas tradicionales. Lisbon, intentando reorganizar el equipo, les muestra algunos expedientes de posibles reemplazos para cubrir el vacante. Entre ellos aparece el de una joven agente llamada Van Pelt, cuyo perfil llama inmediatamente la atención de Risby, que no disimula su interés. Cho, con su habitual sobriedad, reconoce que es atractiva, pero deja entrever que está fuera del alcance de su compañero, añadiendo un toque de humor seco en medio de todo el ambiente laboral. Por su parte, Jane se acerca a Lisbon en un momento más tranquilo, agradeciéndole por la oportunidad y por haber confiado en él. El gesto se vuelve más cercano cuando la abraza, rompiendo por un instante la distancia profesional que ambos intentan mantener. Lisbon, aún consciente de los riesgos que implica tenerlo en el equipo, le pregunta si está realmente seguro de querer involucrarse en todo esto, sabiendo lo que significa enfrentarse de nuevo al caso de Red John. Jane no duda, afirma con total convicción que es exactamente lo que quiere. Esa determinación casi obsesiva es lo que finalmente lleva a Lisbon a acompañarlo hasta la sala donde se guardan los archivos del caso, abriéndole la puerta en una búsqueda que definirá su vida. En paralelo, lejos de la vista del equipo, Virgil Minnelli recibe una llamada de Alexa Schultz, quien le pide una actualización sobre el caso de Red John. Durante la conversación, también menciona a Jane y revela un dato inquietante. Durante los 6 meses en los que estuvo desaparecido, había estado internado en una institución psiquiátrica. Tras desearle suerte, corta la comunicación, pero la escena no termina ahí. Frente a ella se encuentra otra figura, observando en silencio, Robert Kirkland. Con frialdad, Schultz le asegura que el trabajo está hecho, dejando en el aire la sensación de que hay fuerzas externas moviéndose en las sombras, más allá de lo que el CBI puede ver. A la mañana siguiente, Lisbon llega a la oficina y se encuentra con una imagen que resume perfectamente quién es Jane ahora. Está dormido en el sofá, rodeado de los archivos de Red John, después de haber pasado toda la noche revisándolos y sin descanso. Es evidente que ha vuelto a sumergirse por completo en esa obsesión. Mientras tanto, Cho se acerca para informarle que ya hay un nuevo caso esperándolos, lo que obliga al equipo a seguir adelante sin pausa. Lisbon, consciente de que el trabajo nunca se detiene, le indica que reúna a Risby y que salgan cuanto antes para evitar el tráfico, marcando así el inicio de una nueva jornada y de otra etapa en la que la presencia de Jane cambiará para siempre la dinámica del equipo y la forma en la que enfrentan cada caso. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que en el canal estoy resumiendo y viendo todos los capítulos de la serie caso por caso, episodio por episodio, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.